Bueno, lo primero, agradecer a todo el mundo que está en la sala, porque siempre que la gente que asiste a un evento de estos es muy bueno, o sea, porque se aprenden cosas interesantes. Rubén siempre nos cuenta historias de la vida real que todo el mundo entiende, entonces siempre es interesante. Vamos a hablar, en la ponencia mía vamos a hablar de cómo hackear un coche. Lo iba a hacer práctico, lo que pasa es que por problemas logísticos no he podido traer toda la parafernalia que tenía preparada, que era una centralita, y el ataque físico que íbamos a hacer al final no ha podido ser. Pero bueno, aún así va a estar interesante. Lo primero, no sé si hay alguien que me conoce, mi nombre es Raúl Sánchez. Profesionalmente me dedico a seguridad de sistemas embebidos. Lo que hago es hacer auditorías a nivel hardware. Lo que hago es a muy bajo nivel. Para mí, alto nivel es C++, para que os hagáis una idea. Y normalmente lo que hago es eso, auditorías a bajo nivel, Internet de las cosas, que está muy de moda hoy en día, te lo demandan bastantes empresas, y nuevos desarrollos de productos relacionados con la seguridad, siempre. Pero siempre hablando de muy bajo nivel, ceros, unos, ensamblador, etcétera, y C. Un resumen un poco resumido, porque ya digo, he cortado bastante contenido que tenía la ponencia. Vamos a ver lo que son los coches inteligentes, los coches conectados, que es parecido pero no es lo mismo. Hablaremos también un poco de lo que es una centralita de un coche y el cómo se hizo el programa de la televisión. No sé si alguien habrá visto el Mundo Hacker TV hace 2 sábados. Pues vamos a ver cómo se hizo, porque en la televisión no se ha visto. Fue además un resumen, o sea, al final se quedó menos contenido de lo esperado y cortaron algunos trozos. Vamos a ver la parte técnica del programa de televisión. Comenzamos hablando de coches inteligentes. Es un concepto un poco, no sé cómo definirlo. Un coche inteligente, al fin y al cabo, ¿qué es? Un coche que se conecta a Internet, un coche que se conecta a un móvil que se conecta a un coche. Pues al final se me escapa un poco a mí también el concepto, se está globalizando demasiado este término. Coche inteligente, no sé si te ayuda demasiado, no sé si un poco, al final, si lo llevamos al tema de seguridad, si lo que está haciendo es entorpecer la seguridad, no lo sé. Eso es un poco ambiguo, esos conceptos, y tampoco tengo muy claro lo que es un coche inteligente a día de hoy. Simplemente comentar que es un coche que se puede conectar a Internet, es un coche que nos ayuda en la conducción, es un coche, vamos a ver algún ejemplo por aquí, que tiene muchos botones, o sea, es un coche, a día de hoy también existe el reconocimiento de voz, o sea, existen mecanismos para reconocer la voz, pero de momento esos coches tienen muchos botones. Es algo que a mí personalmente no me gusta, prefiero centrarme un poco más en la conducción. Eso es lo que yo entiendo por un coche inteligente. Está muy de moda ahora Google, siempre va a la vanguardia de todo esto. Está muy de moda conectar un teléfono móvil a un coche, y es lo que están haciendo durante los últimos años. Lo que están haciendo, nos intentan vender la tecnología móvil que puede funcionar bien con un coche. ¿Para qué puede servir? Pues ya, como lo he comentado, sobre todo para dar un confort al conductor, para darle más ayudas a la hora de la conducción. ¿Qué tienen esos coches inteligentes? Pues están llenos de sensores. Es la verdad que tienen muchos sensores, ellos son capaces de ver el tráfico, saben los coches que tienes delante, o sea, saben objetos que tienes delante, son capaces de leer señales, están preparados para detectar objetos, para frenar si tú no has estado atento y hay un objeto delante, para poder frenar. También saben los coches que tienen por detrás para encender luces de emergencia, etc. O sea, son coches llenos de sensores. Pero principalmente están hechos para eso, como confort, para facilitar un poco la vida al conductor. Un coche conectado. Pues un coche conectado cambia un poquito, es parecido, pero cambia un poquito la cosa. Un coche conectado es esto que he puesto por aquí.
Es un coche que consigue hablar con otro. Ya veremos en tema de seguridad esto como de seguro es. Ya veremos ahora en 2 o 3 diapositivas qué seguridad tienen este tipo de coches. Pero básicamente un coche conectado es eso. Coche se llama car-to-car, car-to-infrastructure también existe. Son coches que hablan unos con otros. O sea, un coche, como he puesto por aquí, puede estar hablando con un autobús, con otro coche, o sea, pueden estar hablando entre ellos, pueden estar diciendo, como he puesto por aquí un ejemplo, oye, que hay un accidente un poco más adelante, vamos a frenar, si no estabas atento vamos a intentar frenar, o nos pueden avisar de problemas que hay un poco más adelante en el tráfico. El problema que tiene todo esto es el de la seguridad. ¿Son seguros esos coches? Pues yo de verdad no lo creo. O sea, a día de hoy, ¿son seguros? Si hablamos de seguridad física, sí, son seguros, eso sí que es cierto. Hablando de seguridad física, si encuentra un accidente, o sea, si sabe que hay un accidente más adelante y nos avisa de ese percance, pues lógicamente es seguro. O sea, para el conductor es un coche seguro. Si hablamos de seguridad informática, que es el motivo por el que estamos aquí todos, pues deja mucho que desear a día de hoy. Aunque todavía no existen este tipo de coches, no está muy extendido, estamos hablando que este tipo de coches a corto plazo es cuando empezarán a extenderse. A día de hoy hay muy pocos coches que llevan esta tecnología porque todavía están pruebas. Ya aún así ya se está viendo fallos de seguridad. Con los prototipos que están sacando al mercado las compañías están empezando a ver fallos de seguridad. Y no digamos ya cuando salgan al mercado. Vamos a ver, un coche inteligente, un coche conectado, perdón, y un coche inteligente lo que hace es enviar información a un centro de control. Enviar información, antes hablaba Yago de la privacidad, pues es algo importante, es algo que yo también quería comentar en esta ponencia, el tema de la privacidad. Un conductor que siempre coge el coche por la noche, por ejemplo, pues la compañía a la que vende esta información sabe que esa persona siempre coge el coche por la noche, sabe que esa persona tiene 20 años, sabe que esa persona tiene amigos, esa persona puede haber estado de fiesta toda la noche y esa empresa al final sabe que ese conductor puede ser potencialmente puede tener un riesgo potencial de un accidente, por ejemplo. Ese tipo de información, aunque parece futurista, a día de hoy se está empezando a demandar. Las empresas están empezando a pedir a gente como nosotros, gente que se dedica a la seguridad, este tipo de información. Si tenemos mecanismos a día de hoy para conseguirlo, es otra historia. Porque a día de hoy los coches que están en el mercado todavía no llevan incluido estos sistemas, pero están empezando a ponerlos hoy en día. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en un futuro o en un corto plazo de tiempo empezaremos a tener menos información privada. O sea, las empresas tendrán más información nuestra, podrán conocer un montón de datos nuestros sin que seamos conscientes de que se está enviando esa información, sobre todo, ni cuándo se está enviando, ni qué información están enviando. Algo a tener en cuenta siempre cuando hablamos de coches conectados. Lo que hablaba antes Yago también de los móviles aplica a los coches. Y tanto coches como todos los objetos que compremos que se conectan a Internet mandan información y no sabemos qué información mandan ni cuándo. Eso es un gran problema del que yo quería hablar hoy también. Vamos a ver, seguro que toda la gente que hay por aquí alguna vez ha jugado un poco con la wifi del vecino, eso seguro. Entonces, vamos a ver, ¿un coche que tiene una conexión wifi es segura? Pues yo no lo creo. O sea, yo juego siempre con mi wifi, la del vecino es suya, se mete en mi casa, yo no hago nada, la señal entra por la ventana o entra por la pared, pues yo lógicamente puedo ver lo que está haciendo el vecino. Aplicado a un coche, ¿qué tenemos en un coche? Tenemos una conexión wifi que tiene un alcance de unos 100 metros sin amplificar. O sea, por lo tanto, ¿tenemos el control de un coche a 100 metros? Pues no lo sé. Me da bastante miedo esta cuestión, por eso lo he puesto aquí. Es una pregunta que quería dejar abierta. Esto no es una mesa redonda, bueno, ni cuadrada. Esto es un atril y una mesa alargada. Quería dejar esta pregunta aquí.
al aire para ver si los coches son seguros, los coches que tengan wifi son seguros. Yo creo personalmente que no. Pero esto es algo que quería comentar también con fabricantes de coches, por eso quería tener una mesa redonda con ellos, pero no ha sido posible. Otra conexión bastante segura, entre comillas, Bluetooth. En este caso, el tipo de conexión Bluetooth nos llega a unos 10 o 15 metros, la conexión normal de cualquier pendrive, sin antena. Si amplificamos un poquito, le metemos una antena pequeñita, puede llegarnos hasta 25 metros. Otra vez la misma pregunta de antes. ¿Es seguro este tipo de conexión en un coche? Pues otra vez volvemos a lo mismo. Yo personalmente creo que no. O sea, ¿este tipo de conexión es imprescindible, es necesario en un coche? Pues a lo mejor, si estamos hablando de un confort de alguien que necesita compartir su agenda, o sea, necesita que le lean los correos con reconocimiento de voz, o necesita algo que quiera compartir con su móvil, pues quizás sí, pero que lo lleven de serie los coches y lo tengan activado y que se puedan comunicar con otros, pues la verdad tampoco lo veo. 3G. Esto es un poquito más complicado. También incluye LTE. No lo he puesto ahí, pero sería 3G o LTE. A partir de ya, los coches van a empezar a incluir una tarjeta SIM. Puede ser una tarjeta SIM normal o una tarjeta SIM embebida. O sea, puede haber dos modos de conexión 3G. Están empezando hoy en día las tarjetas SIM embebidas, que es lo que van a utilizar en todos los dispositivos que se comercialicen a día de hoy. Ya van a incluir tarjetas SIM embebidas. ¿Es necesario que un coche tenga 3G? Pues si hablamos de seguridad, lo mismo de siempre, no lo sé. 3G es un poquito más complicado de hackear si hablamos del tema de hacking, porque necesitamos aparatos un poco más costosos, necesitamos receptores, necesitamos algo más de conocimiento y aparatos costosos. Por eso 3G no lo incluyo como algo inseguro. Sistemas propietarios. Esto sí que es preocupante. Un sistema propietario nadie lo conoce. Es un sistema que ha creado una marca, es un sistema que crean los fabricantes de automóviles, no comparten información, por lo tanto es un sistema que nadie conoce y no sabemos si es seguro o no. Es algo que también quería hablar con fabricantes, pero que tampoco han querido colaborar ni en la tele ni nada, o sea, no han querido colaborar con nosotros. Para que nos digan si los sistemas que están incluyendo los coches pasan auditorías por lo menos de seguridad. Para ver si pasan algún tipo de auditoría, pues tampoco nos han dado información de ese tipo. DSRC, parece que es lo que se va a quedar como estándar. Parece que es el tipo de conexión que va a tener este tipo de vehículos a partir de que se cree el estándar europeo. Parece que va a ser lo que pretenden dejar esta forma de comunicación, que parece que es más segura de las que he puesto ahí de las anteriores. Hace poco leía en un medio de comunicación 7 ventajas de la conectividad. O sea, ellos lo vendían como un coche conectado, como lo vendían como confort. Un coche conectado es muy seguro. Como acabo de comentar ahora, un coche conectado la verdad es muy seguro porque puede evitar accidentes, nos puede informar de atascos, nos puede informar de cualquier problema que podamos tener, nos puede informar. Ellos lo vendían así, como seguridad. Ya digo que seguridad física, creo que sí. Seguridad informática, no lo sé. Otra cosa que decían, información al conductor, pues lo mismo. Informan al conductor de todos los problemas que tiene en la carretera, o sea, del tráfico que hay, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, lo estaban vendiendo como algo, un coche conectado que es lo mejor que hay hoy en día. Gestión de siniestros, pues igual, lo mismo. O sea, existe el eCall, que es algo que se está intentando estandarizar. Querían sacarlo para 2016, no ha sido posible, va con retraso, bastante retraso. Querían estandarizarlo rápido, pero no ha podido ser. Lo quieren sacar ya para el 2020. Eso consiste en que a partir del 2020 todos los coches deberían incluir un botón de emergencia, o por lo menos un dispositivo de emergencia que lo que hace es, cuando tenemos un accidente, hace una llamada automáticamente a un centro de control, a un 112, a un centro de emergencias o lo que sea. El coche automáticamente lo que hace es hacer una llamada. Para ello necesitamos lo que hemos comentado ahora, una tarjeta SIM, que es lo que están tratando de hacer ahora los fabricantes, o necesitan otro tipo de conexión que no sea 3G.
Mantenimientos ad hoc. Esto también es un tema interesante que nos vendían como una ventaja a la conectividad, los mantenimientos. ¿Eso para qué? ¿En qué consiste ese tipo de mantenimiento? Pues consiste en que el taller o el fabricante que vende la información a terceros, como se lo puede vender a un taller, como a cualquier otra empresa que se lo solicita, empresas de seguros, cualquier otra empresa que le interese ese tipo de información, puede saber cuándo nuestro coche necesita un mantenimiento, cuando nuestro coche necesita pasar por un taller y nos puede avisar con anterioridad ese hecho. ¿Qué puede pasar en este caso? Esta mañana hablaba con alguien que me decía, pues es que el coche de mi mujer, cuando va a pasar una revisión, justo, no sé por qué, justo coincide que unos días antes se me avería algo. Pues, obsolescencia programada, pues puede que tenga razón y que sea algo similar a lo que nos está intentando vender ahora. Actualizaciones e intervenciones remotas, pues justo lo que estamos hablando. Alguien remotamente puede conocer nuestro estado de nuestro coche y entramos otra vez en el tema de la privacidad. Nuevas aplicaciones, también nos lo vendían como una ventaja de conectividad, nuevas aplicaciones. ¿Para qué queremos que nuestro coche tenga una aplicación, un juego? Pues no lo sé. Yo personalmente creo que no tiene utilidad solo si es una aplicación para, yo qué sé, tienes niños, los llevas atrás, pues sí, eso se puede entretener, pero bueno, una otra aplicación, otra utilidad no lo veo. Elementos clave para las ciudades inteligentes, también nos lo vendían como eso. Este medio de comunicación estaba vendiendo que los coches hoy en día van a formar parte de las ciudades inteligentes, que es un concepto que está en la vanguardia también, están intentando también poner énfasis en este tipo de inteligencia para ciudades que se van a comunicar todo con todo, monumentos, semáforos, hasta farolas inteligentes, sensores de gas, sensores de CO2, etc. Se van a comunicar todos los sensores que tengan una ciudad, todos con todos. Eso es lo que nos trataban de vender. Por lo tanto, ventajas que veo en este tipo de vehículos, confort, únicamente confort. Hablando de seguridad, pues queda un poco en entredicho. Ahora, de manera resumida, vamos a ver un poco lo que es una ECU, lo que es una centralita de un coche. Un coche, como vemos por aquí en este gráfico, lo que tiene son un montón de sensores, muchísimos sensores, sobre todo en el motor está lleno de sensores, y un montón de buses para conectarse unos con otros. En este caso podemos ver el bus más utilizado es el bus CAN, es el que más se utiliza a día de hoy, aunque se está empezando a sustituir por otro tipo de buses un poco más, no más fiables, porque el bus CAN es una tecnología bastante fiable. Se están intentando utilizar dispositivos, otro tipo de buses para transmitir más datos, eso sí, no más fiables, sino más información. Utilizan hasta Ethernet para comunicarse internamente, como podemos ver ahí. Distintos sensores se pueden comunicar unos con otros y con la unidad central a través de un bus, pero todo ello va siempre centralizado en una centralita global, que engloba todo, que es el que tiene la inteligencia real. Aunque todo este tipo, vamos a ver ahora cómo se comunica, cómo funciona la transmisión de datos en un coche. Todos los dispositivos están, bueno, eso lo vamos a ver ahora. Lo que vamos a ver es algo que podemos comprar en eBay por muy poco dinero y podemos jugar con nuestro coche un poquito, que se llama OBD2, que es el protocolo que utiliza, es un sistema que utilizan todos los coches para el diagnóstico del mismo. Es lo que utilizan todos los talleres mecánicos, es lo que con eso podemos ver averías, las averías que tiene el coche, podemos ver cuándo toca la siguiente revisión. Podemos ver en tiempo real revoluciones, velocidad del coche, temperaturas que tiene el motor, podemos ver cómo se está comportando nuestro motor y los sensores, sobre todo, los sensores que tiene en la zona de confort. ¿Qué hacemos con este bus? ¿Nos podemos comunicar con todo lo que hemos dicho por aquí, con todos los sensores de nuestro coche? No. Solamente a través del OBD2 lo que están haciendo... no lo he puesto ahora. Lo que están haciendo los
los fabricantes es mandar información solamente de diagnóstico. No podemos, a través del OBD2, no podemos modificar parámetros críticos del motor, como vamos a ver qué es lo que hicimos en la televisión. Vamos a ver cómo se hace para saltarnos la alimentación del OBD2. Con este otro dispositivo, que es el que utilizan los talleres más profesionales, o sea, los talleres que van a reparar alguna avería, que van a hacer algún diagnóstico un poco más crítico en el motor, necesitan alguna conexión homologada por un fabricante y que se salte algún mecanismo de seguridad que nos están poniendo, que vamos a ver ahora cuál es. Este es el conector típico de cualquier coche, si lo podéis encontrar seguramente o por la zona del volante, debajo del volante, o cerca de la palanca de cambios, o a lo mejor en la guantera, los coches más antiguos. Pero bueno, está accesible, o sea, todo el mundo, los coches a partir del año 2004 incluyeron este conector estándar, aunque no quiere decir, estándar no quiere decir que todos compartan el mismo bus ni la misma información. Como podemos ver, hay algún pin que he puesto por ahí, bueno, no lo he puesto eso, hay algún pin de este estándar que es el que se reserva cada fabricante y puede meter el bus que crea conveniente. ¿Qué podemos llegar a hacer con un dispositivo OBD2? Pues podemos, esto es un panel de control de un vehículo, podemos, como el panel de control del vehículo no está en un bus de alta velocidad, podemos también, si tuviéramos paciencia de ver cada mensaje que está llegando al panel de control, de analizar ese mensaje, a ver qué información contiene, y supiéramos cada mensaje que va dirigido al panel de control, fuéramos capaces de cortar ese mensaje, podíamos engañar al panel de control, que es lo que hicimos en la televisión, engañar a ese panel de control mandando un mensaje falso. Justo en la tele esta parte no se vio, pero era muy interesante, porque el coche que sacamos en la televisión empezó a volverse loco. Lo que hice fue cambiar revoluciones a tope, poner el cuentakilómetros, no recuerdo cuántos kilómetros pusimos, la gasolina, empezó a moverse, revoluciones, empezó a volverse todo loco, todas las luces, y nuestro amigo Rodrigo se volvió un poco... se asustó bastante. Nos lo reconoció después, que cuando empezó todo a volverse loco se impresionó un poco de lo que estaba pasando. Realmente lo que hicimos ahí no fue... Bueno, esto lo cuento más adelante. Nuestro bus CAN, que es la parte interesante del OBD2, es simplemente el conector en el que termina ese bus, donde vamos a hacer la parte de diagnóstico, pero lo más interesante de un coche es que es un sistema descentralizado. Tiene un montón de CPUs, en este caso hemos puesto 6, pero tienen hasta 30 CPUs, o sea, los coches tienen bastante electrónica, mucho más que mecánica hoy en día, y tienen bastantes buses de transmisión. Lo que hace un bus CAN, lo que está haciendo es una ECU, lo que está haciendo, tiene un MCU y una parte de transmisión, un TX y un RX. Tiene dos resistencias que hemos visto ahí, que vemos aquí en el gráfico, de 120 ohmios para mantener la impedancia del bus. Y lo que hace es transmitir, que vamos a ver por aquí, voy un poco más rápido porque creo que no me va a dar tiempo a presentar todo, lo que hace es transmitir información de manera descentralizada de una ECU a otra. Aquí lo que hemos visto, aquí, esto es un mensaje. ¿Qué tiene un mensaje CAN? Pues es un mensaje súper sencillo, solamente tiene una cabecera, una parte de datos y un CRC al final, que es lo que hace es una comprobación. Si nos fijamos, ahí en la parte inferior donde pone CAN High, CAN Low, lo que hace este tipo de bus es transmitir la misma información en positivo y negativo, o sea, una información diferencial. Cuando queremos transmitir un 1 por el bus, lo que hacemos es, en la parte del CAN High, lo que hacemos es transmitir una señal positiva, cuando es un 1, y transmitimos por el bus CAN Low la misma señal negativa. ¿Qué hace qué hace el bus con esta información? ¿Cómo es capaz de decodificar esa información? Pues hace una diferencia de potencial, o sea, lo que hace es una resta. En este caso he puesto una transmisión de un 1 y un 0, lo que hace en el caso del 1
es inversa, lo que hace es transmitir un voltaje de 2,5 voltios tanto por el CAN high como por el CAN low, transmite el mismo voltaje 2,5, lo que hace es una diferencia de ese voltaje, y 2,5 menos 2,5 sería 0. Como es inverso, pues en este caso sería un 1. ¿Cómo hacemos para transmitir un 1 lógico por el bus? Pues ese 1 lógico lo que hace es transmitir por el CAN high un voltaje de 3,75 voltios y por el CAN low lo que hace es transmitir un voltaje de 1,25 voltios. Si hacemos la diferencia de esos dos voltajes nos da 2,5 voltios, que es justo nuestro 1 lógico, y en la lógica inversa sería un 0. Eso es como se transmite la información por el bus. Todo esto, que parece complicado, es tan sencillo como ir a eBay y gastarse 10 o 15 euros en una plaquita como esta, que lo podemos conectar a nuestro Arduino, que lleva un controlador de microchip, que es el MCP2515. Es muy conocido, o sea, es un microcontrolador, es un circuito muy conocido, que lo que hace es comunicarse en RAW con un bus, con el bus CAN. Puede llegar hasta una velocidad de 1 megabit por segundo, que no es, esto es teórico, no es tan rápido en los bus de los coches, suelen llegar hasta 400, 500 kilobits por segundo, por tema de distancia. Aunque no lo parezca, un coche tiene bastantes metros de cableado, o sea, transmisión de 1 mega por segundo, como he puesto por aquí, 1 megabit por segundo, lo hace en cables de 5 o 6 metros, o sea, el coche transmite hasta 500 kilobits. Puede comunicarse tanto con protocolos de 11 bits y 29 bits, que es lo más común hoy en día. La parte interesante de la charla es esto, el cómo se hizo. Pues bueno, como siempre, ¿qué necesitamos? Necesitamos un amigo o alguien que nos deje un coche, eso es lo principal. Porque con nuestro coche no vamos a hacer las pruebas porque puede que salga mal. Aquí tengo el resultado. Yo lo que hice fue pedir a mi padre el coche. Papá, ¿me dejas el coche? Sí, sí, toma, hijo. Pues esto es lo que pasó con el coche de mi padre. Esto es real. Lo que pasó es que al final tuvimos que ir al taller. Bueno, lo tuve que llevar, menos mal que estaba en garantía. Y le pusieron la centralita nueva. Esto es completamente cierto. No es inventado. Por lo tanto, ¿qué necesitamos? Un buen amigo. Esto sí que es bastante importante esto. No, lo que comento es totalmente cierto. La centralita, lo que hay que hacer para este tipo de ataque, como son ataques físicos, lo que hacemos es desmontar la centralita, abrirla. Por aquí me parece que está la foto. No, vaya, es que ahora viene la parte teórica. Desmontar la centralita para analizar lo que tiene internamente, para hacer un reversing duro a la centralita. Pues bueno, en ese proceso algo salió mal y se estropeó. Por lo tanto, una vez que tenemos un coche de un buen amigo, necesitamos algo, un microcontrolador o algo que procese la información muy rápido. Un microcontrolador se queda corto, aunque tengan 4 cores, 6 cores, etc. Por lo tanto, necesitamos un FPGA para que funcione en paralelo a nivel hardware. Eso es importante. Yo trabajo con bastantes, a mí me gusta mucho trabajar con Spartan 6 de Silex, me gusta bastante, y ha salido, está muy de moda ahora Mojo, el Mojo 3, que es open source, que es muy interesante, porque es a muy bajo coste. No vamos a hablar de toda la lógica combinacional, etcétera, porque yo creo que todo el mundo lo conoce, leyes de Carnot, etcétera, todo el mundo sabe cómo reducir circuitos, y podemos verlo aquí, el resultado de nuestro FPGA. Y lo que necesitamos, una vez que tengamos nuestra lógica dentro del FPGA, pues necesitamos conectarlo físicamente al vehículo. En este caso, lo que hicimos fue un reversing de esta centralita. Nos dimos cuenta con este reversing que no era algo sencillo porque no tiene un sistema de ficheros, o sea, no es común. O sea, esto lo que tiene es un firmware propietario, aunque no lo parezca, es de la casa Bosch, que no, claro, lógicamente no ha colaborado con nadie, es algo propietario, el fabricante dice que es muy seguro y que se fían bastante de ellos. Pues bueno, lo que se hizo es analizar esta centralita y vimos que tenía una flash muy sencilla, la 29L400, muy común, y se desuelda esa flash y se analiza afuera con un analizador
lógico, podemos ver cómo se comunica esa flash. ¿Qué micro utiliza esta centralita? Pues utiliza un micro de Infineon, que pertenece a Siemens, que es muy común. Vamos a ver rápidamente lo que es una centralita de un coche y cómo se comunica. Esto es la centralita que hemos desmontado en nuestro coche. Vemos que tiene dos buses. Bueno, vemos que tiene un montón de buses, vemos que tiene dos puertos de comunicación con un montón de buses y se comunica con otras ECUs. Como hemos dicho, puede tener hasta 30 ECUs. O sea, ahí tenemos el bus izquierdo, el bus derecho. Podemos ver que se puede comunicar con un montón de ECUs. Lo que hace es como, si lo hacemos un símil con un cuerpo humano, es como el sistema nervioso del cuerpo humano o el sistema circulatorio. Tenemos alguien que manda un mensaje y los demás están escuchando. Lo que hacen esas ECUs es siempre estar escuchando. Cuando llega un mensaje para ellos, pues contestan al bus. No contestan, no tienen un RX y un TX, no, solo tienen un canal de transmisión único. O sea, que escuchan cuando alguien manda un mensaje para ellos, luego ellos esperan a que el bus esté libre y mandan otro mensaje al propio bus. ¿Qué hacen los vehículos? ¿Qué están haciendo últimamente los vehículos para evitar que la manipulación sea muy sencilla? Pues lo que están haciendo, no sé si se ve bien, sí, lo que están haciendo es meter un hub que es una capa, es un firewall o es algo que mete en intermedio entre nuestro conector OBD2 y todo el bus de comunicaciones. Le están metiendo algo intermedio que filtra mensajes y solamente deja al exterior mensajes del bus de confort. Deja mensajes para saber revoluciones, para saber temperaturas básicas, para saber algo que un mecánico sea de interés. En este caso lo que hace es esos mensajes que sean de interés para un mecánico. ¿Cómo podemos saltarnos ese mini firewall? Porque ya digo que no es nada seguro porque no tiene que está al final del cableado. Nosotros lo que hacemos es meter algo en un punto intermedio de ese cableado, que es lo que se hizo en la práctica de la televisión. Cuando se conecta ese dispositivo al cableado intermedio, lo que hago es conectar al bus de alta velocidad, que es el que maneja. Es el que maneja el panel de control. Lo que hice es conectar directamente a ese bus. ¿Y qué es lo que hace? Nuestra caja mágica, pues lo que hace es filtrar esos mensajes. Lo que hace es ese mensaje que va directo al panel de control, no dejo que llegue y meto un mensaje malicioso. Eso es lo que está haciendo nuestra caja mágica. ¿Te quedan 3 minutos, puedes? No, ya es la última diapositiva, ya termino. Algo que parece sencillo, pero es un trabajo muy tedioso, o sea, analizar cientos y cientos de mensajes que están pasando por el bus, como he dicho, a una velocidad altísima, pues cuesta bastante. Lo más difícil de esta práctica es el análisis que tienes que hacer a esos mensajes, porque son muchísimos mensajes. No hay documentación, lógicamente el fabricante no te da ninguna documentación. Hay algunos mensajes publicados, que he puesto por aquí algún mensaje, bueno, no se puede ver ahora. He puesto algún mensaje, son publicados mensajes de diagnóstico, pero no mensajes que nos interesan a nosotros de otro, por ejemplo, de panel de control. De eso no hay ningún mensaje libre. Cada fabricante además tiene el suyo y utiliza un protocolo, utiliza una nomenclatura distinta. Y este es el resumen. Quería poner un pequeño vídeo ahora para que veáis en 30 segundos. Quería poner un vídeo con la conclusión de esta charla. Since everyone's conducting a mileage test, we at Volkswagen thought we'd conduct one. So, we and our engine, and use someone who didn't weigh much to drive. And we got 84 miles per gallon. Ridiculous? Nobody normally drives like this? That's precisely our point. Nobody normally drives like most of those tests. Esa es mi conclusión final de la charla. Si no queremos ser hackeados, no demos pie a ello, a los hackers. Vamos a tener un coche que no se conecte con nada y simplemente vamos a conducir, que es de lo que se trata.